En esta entrevista hablamos con el astrólogo puertorriqueño Juan Prabhu Padanuga Das y de verdad que este fue un intercambio extremadamente ameno. Hablamos de todo un poco, hablamos respecto a su trayectoria como un yotishi, hablamos un poco de su experiencia en la India y al final del video, para mi sorpresa, descubro que este caballero, Prabhu, es el traductor oficial al español de nada más y nada menos que el astrólogo norteamericano Ernst Wilhelm, probablemente el astrólogo joven más importante ahora mismo vivo del mundo, lo cual encontré fenomenal naturalmente. Aquí la entrevista, espero que la disfruten, de verdad que este caballero tiene amplio conocimiento de los Shastras, es un iniciado Vaishnava y nos da unos cuantos consejos y enseñanzas respecto a la práctica y el estudio de la Yotisha. Disfruten. Hola, hola. Aquí Fernando Raúl. Hoy tenemos un video muy especial. Hoy tenemos una entrevista con el astrólogo puertorriqueño. Este astrólogo tiene varios años de experiencia. En adición a eso, es un iniciado Vaishnava y también es un ingeniero químico. Y en adición a eso, es director del Bhakti Yoga Ashram de Puerto Rico. Aquí con ustedes hoy, Juan Prabhu. Saludos, Prabhu. Bueno verlo. ¿Cómo estás? Saludos Fernando, saludos a tu audiencia y saludos a Puerto Rico. Estoy desde Nueva York. Saludos, saludos. Bueno tenerlo usted aquí para hablar hoy del fabuloso mundo de la Yotisha, de la astrología védica de la India. Y Prabhu, empecemos desde el principio. ¿Cómo comenzó tu camino en la astrología y qué te atrajo a ti como hombre hispano a la cultura védica de la India? Algo que es tan a veces un poco heterogéneo a nuestro entorno cultural hispano inmediato. Claro, claro, vamos a remontarnos hace más de 33 años atrás, en el tiempo, cuando realmente era raro la cultura védica. Hoy día quizás es algo, hoy se habla de yoga y ayurveda y karma como si fuese parte del vocablo hispano, pero hace 30 y pico de años no había, el que era vegetariano no podía comer en ningún lugar, no habían opciones, etcétera. Así que todo comenzó por un libro que se llamaba el Sri Upanishad. Ese libro llegó a mis manos hace 33 años y cambió mi perspectiva de cómo yo veía las cosas. En aquel entonces yo era estudiante de ingeniería en Mayagüez. Y lo que me interesó precisamente de la astrología védica es lo técnico, lo matemática que puede ser. Y para un ingeniero, pues eso fue un descubrir, ver que la astrología no era más que un montón de asociaciones indirectas que podían ser quizás, yo le podría llamar cuestiones emocionales, pero me enseñó la astrología védica que era una ciencia matemática y exacta. Y ahí fue que me adentré profundamente en el tema. Wow. Y eso es muy cierto, ¿verdad? Porque muchas veces las personas que le atrae la astrología védica de la India, a diferencia de la astrología occidental, es básicamente este bagaje, este anclaje védico y ese trasfondo tan profundo que provee la tradición védica. Y usted lleva 30 años, me dijo ya, en esto. Ya yo llevo 30 años en este camino. Pero usted no es tan viejo, eso quiere decir que usted empezó cuando tenía 15, 16 años, ¿no? Pues fíjate, empecé cuando tenía 18, ya tengo 48, así que Ok, ya van ok. exactamente 30 años, pero yo comencé a leer desde los 16. Lo que pasa es que a los 16 todavía, ¿verdad? Uno es un niño mocoso, pero sí, ya el interés, ya yo leía mucho de lo que era el conocimiento espiritual de aquella época, era mucho de agnóstico, conocimiento quizás de metafísica, era este tipo de conocimiento que se manejaba en aquel entonces. A través de amistades y a través de muchas discusiones filosóficas es que llego finalmente a enamorarme de la cultura védica. Y usted es iniciado Vaishnava, ¿correcto? Y para los que no sepan qué es eso, usted si puede abundar. Bueno, básicamente en la India hay una serie de escuelas, se le llaman escuelas filosóficas, hay miles, son casi imposibles de nombrar. Una de ellas es aquellos que somos devotos de la Suprema Personalidad de Dios, ¿verdad? Se le llama Vishnu, que es la noción de la deidad más generalizada.
Vishnu obviamente se subdivide en muchas encarnaciones diferentes y viene en diferentes partes del tiempo. Eso está explicado en Srimad Bhagavatam. El punto más esencial a nuestra comunicación es que un Vaishnava es una persona que, a diferencia de ser adorador de semidioses y dioses menores, es un adorador en la India que adora a la suprema personalidad de Dios, parecido a como nosotros acá en el mundo occidental que adoramos al único y supremo Dios. O sea, la gente cree que en India no hay ese concepto, pero sí existe el concepto de único y supremo Dios en la India. Y eso sería un brahmacharya, ¿no? Eso sería, ¿verdad? Un devoto, digamos, de la suprema personalidad de Dios. Existen devotos. El brahmacharya es un voto para no tener, digamos, algún tipo de inclinación sexual mientras uno es estudiante. De castidad, exacto. De castidad. Ya después que uno termina ese periodo de estudiante, pues uno en la India, un brahmana se puede convertir en un sacerdote casado. No es como acá que en Occidente nosotros creemos que los sacerdotes no se pueden casar. En la India un sacerdote puede estar o casado o no, no hace diferencia. Veo. Y caballero, Prabhu, el término correcto es Vaishnavita o Vaishnava, que eso siempre es algo que a mí me confunde. Dependiendo de dónde lo traduces, realmente nosotros le llamamos devotos Vaishnavas o un Vaishnava. El Vaishnavita es cuando está en inglés, Vaishnavite. Ok. Y se traduce de esa manera, quizás al español, pero como yo no soy un duro en idiomas, no te podría responder. Ya. Entonces, Prabhu, ¿cuándo fue que empezaste con la Yotisha per se? Obviamente empezaste a los 16 años cuando madura Júpiter. ¿Fue algo que ya tenías desde teenager o fue algo que empezaste con la idea de estudiar yoga, de la tradición védica, de iniciar este camino espiritual? O sea, ¿cuándo fue que tú descubriste, wow, aquí hay algo de valor, aquí hay algo trascendental, algo que se puede computar con un trasfondo matemático científico? Bueno, eso tomó tiempo, ¿verdad? Eso se fue montando en el tiempo. Yo a los 16 años compré unos libros de apellido Walsh, una gran astróloga en los Estados Unidos. Eran una serie de libros de astrología occidental y me los comencé a leer y me gustaba muchísimo. Luego, estudiando las escrituras védicas, me doy cuenta que hay mucha información astrológica y bueno, no es que empiezo, sino se va acumulando eso en mi mente, ¿no? Más adelante en el tiempo yo conozco a José García, astrólogo védico por excelencia en Puerto Rico y quien dirige, pues, de alguna manera dirigió los pasos de muchas personas en Puerto Rico en astrología védica. Y gracias a él, de alguna manera, yo me interesé más seriamente en la astrología védica. Y hubo una serie de situaciones con amistades, en situaciones sociales, donde me preguntaban cosas sobre astrología, y yo que no era astrólogo, según yo, les contestaba, y a veces las personas se quedaban con la boca abierta, ¿no? No por orgullo, sino porque decían, ¿de dónde tú aprendiste todo esto? Y yo decía, la realidad es que esto viene natural. Por estudiar las escrituras llega la sabiduría, dicen las propias escrituras. Así que este estudio consistente como estudiante célibe, que tuve en aquel entonces como brahmachari, hizo que se acumulara tanto conocimiento que eventualmente, como 10 años después de ya yo estar como discípulo, digamos como el año 20 y tanto, 29, 30 años, comienzo a estudiar Yotish ya seriamente, profundamente. El retorno de Saturno. Exacto. Y ahí profundamente ya en ese punto ya era muy fácil captar lo que decían los libros védicos sobre los dachas. Ya yo tenía todo el conocimiento del idioma. Es más fácil uno entender los términos cuando ya hablas un poco de sánscrito. Entonces, no es que comencé a los 29 años, o a los 28, sino que ya yo llevaba 10, 15 años, 10, 12 años sumergido en la cultura védica y era como un paso natural en mi progreso como devoto aprender astrología. Es como usted menciona, ¿verdad? Que este interés por la astrología, cuando uno interactúa con sus coetáneos, con sus amigos y sencillamente lee, porque la yotisha, entre muchas cosas, ¿verdad? Es un idioma, es como leer música, como leer Braille, y entonces uno sencillamente lee y la gente se queda en shock y tú dices, bueno, yo sencillamente repito lo que dicen los chastras. O sea, y obviamente la experiencia, ¿verdad? También, o sea, cuando uno
uno piensa, pues, Mercurio en Piscis, y entonces uno ve a una persona con Mercurio en Piscis sin ningún tipo de cancelación ni nada. Y entonces uno asocia y la experiencia pues incrementa más ese poderío y esa bendición que es el gran océano de la Yotisha, ¿verdad? Que toma varias vidas en amaestrar, según muchas personas dicen. Y Prabhu, empezando así de saque, ¿qué es lo primero que uno debe ver en una carta astral al momento de analizarla según su experiencia, ¿verdad? Lo primero que uno debe ver para aquellos que no sepan, ¿verdad? Uf, esa pregunta viene cargada. De astrólogo a astrólogo, es una pregunta que hay que contestarla en fases, en fases. Claro. Yo creo que lo primero que un astrólogo honesto debe hacer es, de forma humilde, ponerse ante la luz. O sea, el astrólogo debe de pedir luz a su ser interior y de forma humilde ser capaz de poder entender lo que quiere el universo revelarle a esa persona. Y es una posición muy difícil del astrólogo, pretender querer decirle a la persona lo que va a ser su karma. Ya cuando uno está viendo una carta propiamente, que ya uno haya pasado esa etapa donde uno se prepara para atender al cliente, entendiendo que el karma de la persona va a ponerlo frente al astrólogo correcto y número dos, lo va a poner ante la situación de entender su karma de la manera que el karma quiere que la persona entienda. Claro. Si no está para la persona entender y lo que va a pasar y recibir lo que exactamente va a pasar, no importa si el astrólogo es el mejor astrólogo del mundo, el astrólogo no va a poder captar la energía que va a venir de esa carta. Así que contestando tu pregunta asertivamente, la realidad es que el astrólogo debe de ver toda la carta, quizás analizarla por varios días, sería la contestación, y dormir y ponderar y analizar y volver a ponderar y analizar la carta miles de veces, iterando hasta que finalmente el astrólogo se hace una idea bastante clara de lo que la carta quiere decir. Así no es como se hacen las cartas hoy día. Por lo tanto, el mismo principio aplica aunque la persona lo haga, el astrólogo vea la carta inmediatamente. Si el astrólogo ya tiene mucho conocimiento, ha estado muchos años preparándose, de modo que cuando ve una carta no puede seguir una receta de cómo va a mirar la carta. Muchas veces algo surge, algo salta a la vista, algo capta la atención del astrólogo y esa intuición es la que hace que la carta sea exitosa. Ese es el Jyotirvidya, de cómo se abren los canales para que Se esa... abre automático, cada cliente, cada carta despunta diferente. Sí, sabemos, los astrólogos estudiamos muchos componentes importantes que ver, pero siempre hay algo que capta la atención. Un planeta debilitado, un planeta exaltado, un Atma Karaka, algo siempre va a saltar. La persona puede estar pasando lo peor de su periodo de Saturno, los nodos pueden estar en su ascendente, siempre va a haber algún tipo de componente que va a saltar y le va a dar al Jyotish, ¿verdad? Al astrólogo, como una inspiración, de ahí parte toda la inspiración de esa carta y va a correr perfectamente bien, porque es lo que quiso el universo que el astrólogo viera. La predestinación, claro. Entonces, es una cuestión de una suma del conocimiento previo que tiene el astrólogo versus lo que surge en el momento que capta la atención del astrólogo. Y eso nadie lo puede predecir en una receta de cocina de cómo se lee una carta. Wow. O sea que cuando usted hace el proceso de leer una carta, cada vez es diferente, es lo que me está diciendo. Sí, primero me pongo, ¿verdad?, en humildad ante la luz, ¿verdad?, ante la divinidad, y le digo, lo que tenga que ser para esta persona que sea, déjame ser entonces un instrumento, pero voy abierto, porque pues, la solución a veces está en una carta divisional, no está a veces en la carta Kundalini, a veces puede estar en un retorno solar. O sea, pueden haber una serie de situaciones que varían de cada persona. A veces uno ve una carta y uno no ve nada. No sé si me explico. De momento sigues hablando con la persona y sigues cambiando las cartas y sigues viendo otros aspectos y de momento encuentras un componente astrológico
que te hace sentido, y por ahí es que entonces se va la carta y queda la carta espectacular y la persona te llama y te dice que todo lo que le predijiste, le salió, etcétera. ¿Cómo tú lo haces? Pues no hay manera de tú recordarte, porque cuando te llaman 5 meses después y te dicen, la pegaste cuando me dijiste tal cosa, ¿cómo fue que lo hiciste? El mismo astrólogo no sabe. Si es honesto, no sabe, porque en el momento que estaba haciendo la predicción, se está dando una energía que sale del corazón, se sale del alma, y es muy difícil que el astrólogo se recuerde de todos los aspectos y todas las cosas que está mirando en una carta. Entonces eso es una realidad de astrología ¿verdad? Que a veces hay astrólogos que son muy, muy orgullosos y dicen que pues siguen un proceso, siguen otra cosa. Sí, a los estudiantes se le puede dar un proceso para que sigan, para dejarse llevar, pero el proceso exacto frente a un cliente se da totalmente natural. Amén. Por eso la Yotisha es la Vedanga de la luz, ¿verdad? Los ojos del Kala Purusha, que pueden ver más allá. Y eso es una de las grandes diferencias entre lo que es la astrología védica como parte de ese gran caudal de sabiduría védica, a diferencia de otros tipos de astrología que quizás también estaban conectados a una tradición espiritual en algún pasado, pero que hoy en día, pues, no es así ya. Y eso es lo que yo creo que ha traído a muchas personas de Occidente a estudiar Yotisha. Y Prabhu, siguiendo esta pregunta, muchas veces los estudiantes de astrología, como yo y como somos todos, ¿verdad? Porque yo creo que uno nunca para de estudiar, porque there's always something new, ¿verdad? Muchas veces los estudiantes de astrología no entienden bien la dinámica entre la D9, la Navamsha, y la D1, la carta principal. Y yo quería preguntarle cómo usted describiría la carta Navamsha D9, que es una pregunta que muchas personas siempre tienen, y cómo usted la relaciona al Kundli, a la D1, según su experiencia. Bueno, dice el gran Parachara, el sabio Parachara, que la D9 y la D1 tienen el mismo peso. Así que sería una imposibilidad real uno no ver las dos. Se tienen que tomar las dos en la misma medida. Por la misma razón, la carta 9, ¿verdad? La casa 9. Bueno, hay que tomar esto de otra. En la carta Kundli o en la carta natal, la casa 9 es una casa de extremadamente positiva, si no la más positiva de todas las casas. ¿Verdad? Eso siempre está en debate. Cierto, sí. Pero la casa 9 realmente representa la fortuna, una casa de fortuna. Y la misma casa 9, la carta 9, la Navamsha, implica la fortuna completa de un ser humano. Cuando una persona se sienta frente a un astrólogo, realmente te está diciendo cuál es mi fortuna. ¿Verdad? Léeme mi fortuna. Pero un astrólogo no puede leer la fortuna de una persona si no ve la carta natal y ve las configuraciones que están de alguna manera acotando esa vida. Esa vida, dos cartas natales, casa 9, pueden ser idénticas, pero si la carta 1 es diferente, eso va a tener implicaciones de cómo se va a leer la carta 9. Wow. Así que la carta 9 es súper importante para la fortuna de los seres humanos. La fortuna, por ejemplo, para una mujer, no quisiera hacer es que la cultura védica es transtiempo. Sí, Vamos de nuestras épocas. Hoy día, pues, ¿verdad? Hablar de hombres y mujeres quizás no tiene un efecto tan serio, pero para la cultura védica, para una mujer, su mayor fortuna era conseguir el mejor marido que pudiese conseguir, si somos honestos. Y entonces, cuando el cliente es femenino, ¿verdad? Es una mujer, tú quieres buscar dónde está su Júpiter, tú quieres buscar dónde está su casa 9. En la carta 9, ¿cuál es la casa 9? Y cuál es su regente, cuál es su dispositor, dónde están sus dignidades. Y todo eso te va a decir si esa persona en particular en este tiempo está siendo llamada para recibir, por ejemplo, una nueva relación o un buen matrimonio, etc. O sea, y por ahí se van las cosas. Si es un caballero, Júpiter va a implicar mucho más la cuestión económica, más la cuestión de los recursos, porque igual, si un hombre tiene recursos, pues se hace más disponible para poder estar en matrimonio y seguir el Dharma. Recuerda que el matrimonio es dármico. Por lo tanto, nos guste o no nos guste el matrimonio,
a nivel de lo que nos enseña la cultura védica y la astrología védica, casarse para engendrar hijos. Esto parece algo bien antiguo, pero realmente es a través de traer nuevas almas al mundo, que esas almas siguen evolucionando y es nuestra aportación al universo traer almas al mundo. Por lo tanto, un hombre que no tenga recursos, pues no es un buen proveedor y no va a traer un buen linaje. Así que tanto el hombre se debe de ocupar en buscar cuál va a ser su fortuna, mientras que la mujer también se tiene que preocupar en cuál va a ser su fortuna. Así que la carta 9 tiene que ser leída para todo ser humano cuando se está leyendo la carta 1 en combinación. Y lo que usted dice, aunque políticamente sea incorrecto, muchas veces es muy veraz, contrario pues, a lo que algunas personas podrían decir. Hoy día es difícil expresarse políticamente correcto si estamos hablando de cultura védica, porque la cultura védica es muy tradicional. Y hoy día, pues, hablar de cosas tradicionales, pues, no es bien recibido, No, ¿verdad? definitivo, sí, sí. Entonces, en ese sentido, pues los astrólogos tenemos que ser muy cuidadosos en cómo expresamos nuestros pensamientos, porque pues la persona que no tiene conocimiento va a decir, mira, estos son eh, tienen un bias, ¿verdad? Tienen un prejuicio, o son sexistas, o son machistas, o lo que sea, ¿no? La realidad es que, vuelvo y digo, la astrología va más allá del tiempo. Lo que estamos viviendo en nuestro mundo particular son cambios legales y, ¿verdad? Muy cortos en el tiempo, pero no expresan la, la política del universo en sí. El universo es más extenso que nosotros y nos tiene una sabiduría que si nos sometemos a esa sabiduría, nos va muy bien en la vida. Y no hay nada malo con casarse o no casarse, o con tener hijos o no tener hijos, pero eso tiene implicaciones del karma. Por ejemplo, tú tener un vientre y no tener hijos, o ser un hombre y no tener hijos porque quieres vivir la vida loca, pues eso tiene unas repercusiones karmáticas muy severas. No, la persona no lo ve en esta vida, pero en futuras vidas, por ejemplo, yo tengo muchas clientas que, por ejemplo, me dicen que están locas por tener hijos, pero no pueden tener hijos. Y me preguntan por qué. Y yo, bueno, porque en vidas pasadas, cuando podías tener hijos, decidiste no tenerlos. Y ahora la ley del karma te lo tranca. O sea, eso, o sea, uno tiene que vivir en el tiempo presente, vivir humilde ante lo que uno tiene en cuerpo, mente y circunstancias y ser consono con eso. Pero como nuestras leyes y nuestro mundo está tan ilusorio, estamos viendo el mundo, el momento más ilusorio en la historia de la vida humana, pues ahora cualquier cosa es una razón válida para seguir nuestros sueños, aunque nuestros sueños sean sueños que se vayan a encontrar con la nada. ¿Okay? Es el momento más ilusorio para vivir, pero a la misma vez también es una gran oportunidad para trascender y el que se salva aquí, pues se salvó de verdad. Sí, sí, o sea, las oportunidades están. Es un momento muy extraño. Sí, señor. Así como está todo el mundo en un estado ilusorio, así mismo hay mucha gente descubriendo la luz. Sí, señor. Y entonces se hace más fácil también la liberación en este tiempo que nunca antes. Así que es una decisión muy difícil que cada alma tiene que tomar, ¿no? Y caballero, cuando usted estaba mencionando respecto a estas clientas, mujeres que querían tener hijos y no podían, y usted lo ve en la carta a través de influencias de vidas pasadas o de karmas que están dando fruto o no dando fruto en este caso, ¿cómo usted ve eso? ¿Usted ve eso a través de la D1, de la D60 Sashtiamcha o la ve a través de la D9 o Bueno, conjunciones con Ketu? como te comentaba, ¿no? Hay una serie hay indicadores matemáticos exactos en las cartas y hay disposiciones en las escrituras también. Entonces, una de las cosas que ayuda a leer las escrituras también es que las escrituras dan sabiduría, ¿no? Y puedes ver el futuro de las personas también. Porque una de las cosas que quizás la gente no comprende es que estudiando las historias védicas se repiten en las vidas de las personas. O sea, cuando tú ves una historia védica que la mujer no pudo tener hijos y luego nace en la próxima vida y esto pasó, normalmente muchas veces cuando yo estoy hablando con una persona, aunque yo no esté viendo esas disposiciones en la carta, porque o no lo veo o no lo sé, me recuerdo de la historia védica. Y la historia védica me da la solución de cómo la persona va a vivir su vida y lo que va a ocurrir. Entonces,
de alguna manera, la historia védica sirve un poco para revelarle a la persona también el futuro. Así que ayuda a conocer historias védicas, ayuda a estudiar mucha astrología y ayuda pues la intuición misma del astrólogo, entendiendo cuál puede ser la situación. Obviamente que una mujer joven que desea y ama tener hijos, no pueda tener hijos, es una situación kármica. Así que eso no tiene ninguna otra explicación. No tengo que ver una carta para poderlo predecir de esa manera. Pero entonces, si la persona me dice, mi esposo es así o esta es la situación que estoy viviendo, muchas veces me recuerda exactamente una correlación de una historia védica y entonces la misma historia védica te da la solución de lo que le va a pasar a la persona. Entonces, Wow. ahí también uno se engancha y uno también le puede decir a las personas una serie de predicciones que van a hacer al chao. Pues porque así es que es. Se repiten los patrones a nivel universal y ayuda mucho a aprenderse todas las historias védicas que uno puede. Sí, me imagino que se refiere a todos los Puranas, ¿verdad? Sí, son muchas las situaciones. De hecho, en la India hay una corriente de astrólogos, que esa es la corriente más grande en India en los pasados 500 años. Los hijos de los astrólogos se aprendían todos los chastras de memoria. Y lo que estaban haciendo es aprendiéndose como el papagayo. No estudiaban nada de matemático, ellos no sabían nada de cómo montar las cartas. Pero cuando la carta, ellos ven las configuraciones planetarias, se podían acordar de los cánticos. Claro, el Yotish Parampara, exacto. Ajá. Y entonces, pues de ahí ellos le revelaban a la persona todo el futuro. Eso todavía lo hacen muchos astrólogos en la India. Claro, hay que tener una gran mentalidad, una gran memoria para poder recordarse de millones de estanzas, ¿no? de estrofas. Pero, ¿verdad? En términos generales, las historias védicas, especialmente las que tienen que ver con las deidades que rigen los planetas y los signos, son los más que uno se tiene que aprender para poderse uno dar cuenta de qué es lo que está pasando a la persona, especialmente si tiene un Mercurio debilitado, qué pasa con las deidades de Mercurio y así. Eso a mí me ayuda mucho a veces cuando estoy trancado en una carta, pues saber historias védicas me ayuda muchísimo a salir del paso, que a veces sucede. Wow, como uno es un instrumento de Dios, mano, ¿verdad? Como todo es, Todo fluye. todos somos notas en un pentagrama, es increíble. Y eso de las historias védicas, mano, súper interesante. O sea, como uno, y cuando uno lee con un cliente, cómo las cosas sencillamente uno las recibe y meramente lo dice y cae, porque tiene que caer. No, y a veces, como tú dices, a veces tú ves una personalidad que tiene a un Mercurio debilitado y tú lo ves. Tú le ves la cara a la persona y cómo actúa y tú sabes, o como, digo, cuando es Mercurio es más bien cuando habla, ¿no? Claro. Y una persona y efectivamente tú dices, esta persona debe tener un Mercurio debilitado. Entonces tú ves la carta natal y de momento tú ves al Mercurio exaltado y tú dices, pero qué raro, no me hace sentido. Sin embargo, vas a la carta Navamsha y ves al Mercurio debilitado y ahí ves entonces cómo se expresa el Mercurio debilitado. Así que aún si tu primera intuición tú crees que no es correcta, tú sigues buscando hasta que encuentras dónde es que das en el punto, ¿no? Y en la astrología védica es tan compleja que tú puedes encontrar eso en cualquier esquina. No está tan evidente en las cartas natales. Tú sabes que una carta natal solo revela como un 25% de la vida de la persona. El resto está enredado en las cartas divisionales y en todo lo demás. Wow. Increíble, mano. Digo, el gobernador de Puerto Rico creo que tiene un Mercurio debilitado, si no me equivoco. O sea, que vemos que tú sabes, llegó a ser un líder, así que las personas que tengan Mercurio debilitado no se preocupen, no van a fracasar en la vida. O sea, hay muchas posibilidades, porque siempre tú sabes, hay amistades que ayudan a Mercurio en la carta, o sea, Sí. el Sol, Venus, o sea, que hay diferentes factores dentro de ello, pero es muy cierto lo que usted dice, que hay que rebuscar y la importancia de la intuición. Yo le quería también preguntar, Prabhu, algo que a mí me atrajo a la astrología védica, como le mencioné, era el trasfondo védico, de la ciencia védica, pero una cuestión específica que diferencia a la astrología védica de la astrología tropical es el sistema de los Mahadasha, de los periodos de tiempo, ¿verdad? Tengo entendido que se han descubierto
unos periodos de tiempo hace algunos 25 años en la tradición helenística y que se llama el Time Lord System y que están pues redescubriéndolo ahora, pero en la astrología védica eso lleva siglos, si no milenios, ¿verdad? Por lo menos siglos, científicamente comprobado. Y yo quería preguntarle a usted, según su experiencia, ¿cuán importantes son los dashas o los sistemas de tiempo? ¿Y cómo usted lo describiría para aquellos que no sepan qué son los mahadashas o los periodos de tiempo planetarios? Pues ya tú lo has explicado muy bien. En términos, ¿verdad? La astrología védica tiene varios periodos de tiempo que le asignan a la vida de una persona. La persona puede durar 88 años, 108 años, 120, dependiendo de cuál es la configuración planetaria en su carta natal. Dependiendo de su configuración planetaria y dónde estén sus lunas y sus nodos, se le asigna un tiempo máximo de vida a esa encarnación en particular, a la vida de la persona, ¿no? Luego se toma ese periodo de tiempo de la vida de la persona, ese tiempo máximo, y se subdivide en unas reglas que son astrológicas, y a cada planeta le toca un periodo, una cantidad de años en la vida de esa persona, o varias veces, dependiendo cuál sea el sistema. Claro. La realidad es que dependiendo de cómo sea la carta natal, eso va a implicar cuál es el sistema de cuánto tiempo dura el periodo de cada planeta en cada persona. Y ahí es donde viene uno de los primeros dilemas de cualquier astrólogo. ¿Cómo saber qué sistema, qué sistema planetario se activa en cada vida, en cada persona? Eso es muy difícil de saber. Por lo general, la gente en la India siguen dos procesos, o el de los 108 años o el de los 120 años, ¿no? Y si eres del norte de la isla, de la India, es de los 108 años. Y si eres del sur de la India, de los 120 años. Y eso es una lucha eterna que tienen los astrólogos del norte y el sur de la India. La realidad es que no depende si eres del norte o del sur, depende de cómo tengas tu carta natal. Y tu carta natal va a definir si tú tienes un máximo de vida de 108 años o de 120 u otro, porque a veces no es ninguno de esos dos, a veces puede ser 88 años, 60, 50, 40. Entonces, basado en esa determinación, entonces los periodos planetarios se redefinen y a cada persona, a cada planeta le rige una cierta cantidad de años en su vida. Eso es diferente a los tránsitos planetarios que se ven en astrología occidental, porque los tránsitos planetarios lo que hacen es que te dicen cómo va a ser el sub y baja del karma de la persona durante ese periodo planetario que ya hemos visto antes en la astrología védica. Así que los tránsitos planetarios son súper importantes para definir cuándo es que el karma de esa persona va a bajar o no. Pero todo tiene que ser visto desde la perspectiva del planeta que está rigiendo en ese tiempo sobre la persona. Y eso la astrología occidental no lo tiene. Entonces, la astrología occidental depende muy bien de los tránsitos planetarios, muy bien ayuda para predecir muchísimas cosas, pero no es lo mismo ganarse la loto con 10 millones que ganarse la loto con $10. Y eso lo define el planeta que está rigiendo. Así que los tránsitos son importantes, pero se tienen que ver a la luz del dasha o del periodo planetario. Y disculpe, usted se está refiriendo, 120 años sería el sistema Vimchotari y el de 108 es el sistema Yogini. No, Ashtakavarga. Ashtakovari, una cosa así. Yo no sé, yo no sé. ¿Usted es de la tradición del sur o del norte? ¿Su gurú de Yotisha? No, gracias a Dios, mi gurú de la Yotisha no es de la India. Ah, ok, ok. Yo viví en India, ¿verdad? Y comencé en India muchos años a estudiar. Wow. Y como yo, pues era un muchacho muy aplicado, pues me aprendí la astrología védica primero, fue la verdadera, o sea, yo la astrología occidental había leído unos cuantos libros, como te dije, pero yo no puedo decir que yo era un astrólogo. Pero cuando finalmente decidí estudiar astrología, yo me compré todos los libros de astrología védica que pudiesen existir y me los devoré, y era un fiel practicante de la astrología védica tradicional. Luego, con los años, me doy cuenta que algunas cosas en la astrología védica no se encajan tan bien como yo hubiese querido. Claro, yo tenía ese deseo de que fuese así, porque soy devoto Vaishnava, porque creo en las escrituras védicas, todavía sigo creyendo en ellas,
pero las traducciones son muy pobres en astrología. Y la realidad es que todavía estamos redescubriendo el Yotisha en este entonces y todavía falta cientos de años para que el Yoti vuelva a renacer y a reflorecer. Así que estamos bajo todavía un cierto oscurantismo, porque en India tú no puedes ir con una idea diferente a lo que tienen como astrología convencional, porque entonces son como casi como fanáticos con su astrología también. Y en astrología occidental realmente saben muy poco de astrología, pero les va muy bien, porque tienen un tremendo sistema de predicción, que son los tránsitos planetarios, que no falla. Y no saben mucho de astrología, pero el sistema tropical funciona bastante bien. Entonces, tenemos esa doble vara. Tenemos unos astrólogos en la India que saben 1000 veces lo que sabe un astrólogo occidental, pero el astrólogo occidental, con leerse un libro de Astrology for Dummies, a veces predice mejor y más rápido. Yo tengo ese libro, por si acaso. Y a veces predice mejor y más rápido que un astrólogo védico que lleva 50 años estudiando. Entonces, eso pone a las personas en una disposición diferente y hay que ser muy abierto para uno poder entender qué es lo que está ocurriendo porque la astrología es la misma, o sea, el sol es el mismo, no importa si tú naces en India o naces en Norteamérica. La luna es igual en Rusia o en Brasil. Así que no hace sentido que tú digas astrología védica o astrología occidental. Realmente el sol se va a comportar de la misma manera, de una sola manera. Y la astrología que pueda explicar cómo se va a comportar el sol, la luna y los planetas y no falle, esa es la astrología real. No es que si es la astrología de India o la astrología occidental. Y como lo oía usted decir, la astrología es perfecta, el que se confunde es el astrólogo, ¿verdad? Siempre, Y sin siempre. duda alguna, ¿verdad? Y uno se pone a pensar, wow, ¿tendrá el hombre la capacidad de llegar a ese nivel? ¿O tendrá el hombre la capacidad espiritual para realmente, o no tan solo la capacidad, sino Dios dará la bendición de que el hombre pueda llegar a ese nivel? Porque muchos astrólogos dicen que no hay tal cosa como 100%, un astrólogo que sea 100% certero, así que es un dilema, es un dilema. De hecho, las conversaciones de entre los mejores astrólogos, los rishis, los saptarishis, Claro. siendo convocados por la Madre Divina, la esposa de Shiva, Parvati en un momento se enoja con la astrología, que básicamente su esposo, el señor Shiva, el señor del universo, en cierta manera, el gran espíritu cósmico, trajo a la tierra a través de los saptarishis, ¿no? Entonces ella le dice, ¿para qué sirve? ¿Para qué caramba sirve la astrología y decirle a las personas lo que va a pasar si lo que va a pasar ya está predestinado? Ella pone esas grandes preguntas, eso está en los Vedas, ¿no? Esas conversaciones. Y luego cómo ella amenazaba muchas veces con destruir el universo si Shiva no cambiaba la estructura del universo. O sea, si ella quería que los seres humanos pudiesen tomar decisiones libres y no atadas al karma y liberarse. Y Shiva tenía que utilizar toda su potencia de Dios para poderla calmar en su furia y demostrarle que hay una realidad, que hay una razón de ser de la voluntad divina que se expresa a través del karma y de las realizaciones de vida y cómo el karma acompaña a la persona de vida en vida y cómo las cosas se tienen que dar, buenas o malas, se tienen que dar para completar muchas cosas a la misma vez. Así que es un proceso, cuando uno lee las escrituras y uno escucha esas conversaciones entre esas grandes almas, uno puede de alguna manera aprender mucho de la paciencia que hay que tener, porque el tiempo, aunque no existe en el mundo espiritual, sí existe en los mundos materiales, y el tiempo es la cualidad natural o inherente a estos mundos, y sobre el tiempo que corre el karma. Entonces, hay que entender que hay que darle al karma también la posibilidad de que se exprese, sea bueno, sea no bueno, no importa. Y cuando no es bueno, también hay que ver que eso es bueno. Es bueno que el karma negativo también se disuelva y también se consuma. Y los seres humanos, pues, no queremos vivir nuestro karma negativo. Nos negamos a vivir ese karma negativo. Y esa negatividad, esa negación a ese proceso natural de los ciclos, nos enseña que no estamos tan avanzados
para soportar pues no solo la voluntad divina. Tenemos que bajar nuestras cabezas en humildad y decir, si yo me lo gané, pues es mío. Y lo afronto con dignidad y con mucho amor, ¿verdad? Pero hoy día es muy difícil. Vuelvo a digo, políticamente correcto, la gente lo que quiere es siempre ganar, siempre estar bien, siempre no sufrir, evitar el dolor. Y eso no está alineado con el universo. El universo poco le da si tú sufres o no sufres. El universo lo que quiere es que tú cumplas con tu karma. Y ahí es que entra Saturno a recordarnos eso siempre. Saturno, y todos, porque Saturno trae los pesares, pero todos los planetas son capaces de darte el más grande de las lecciones. Cierto. Y eso es una de las cosas que se aprende en astrología cuando uno está más avanzado, ¿verdad? Cuando se aprende un poco más. Es que cualquier planeta tiene la capacidad de destrucción. Wow. Y de traer cambios increíbles. Y que a veces y eso uno lo aprende también, a veces Saturno es el que está ayudando a que eso no ocurra. O sea, a veces Saturno está ayudando y crea cosas espectaculares en la vida del ser humano. Saturno, por ejemplo, le dio a Nicolás Maduro la presidencia. Y uno, claro, eso no fue nada bueno para el país, Exacto. pero para Nicolás Maduro lo fue. Lo que quiero decir es que para él, en su carácter particular, como un planeta que supuestamente trae pesares, realmente le trajo el mayor logro de su vida. Así que, así. Corrígeme si estoy bien. O sea, si tú vives tu vida según tu dharma y según lo que tú tienes que hacer, Saturno te va a dar y Saturno, o sea, va a estar a la par contigo si tú sigues ese llamado, ¿verdad? Y si estás dispuesto a lidiar y trabajar con los obstáculos y las cosas que te trae Saturno. Si no estás viviendo según tu dharma, pues la venida de Saturno va a ser difícil, to say the least, ¿verdad? Exacto, como quiera Saturno, hay un dicho entre los astrólogos, ¿verdad? En India que dicen, todo el mundo tiene Saturno en algún lado. Cierto. Esto significa que no hay ser humano que no tenga que bregar con Saturno en algún momento de su vida. Cada vez que hace su retorno y pasa por nuestros puntos más importantes en la carta, no solamente el ascendente, no solamente la luna, sino cuando pasa por las diferentes cúspides de las casas, etcétera, empieza a provocar una serie de cambios y de transformaciones bastante importantes. Hay una historia muy bonita en los Vedas que Shiva, pues sabía que venía su Sadesati, su Saturno, iba a pasar por su carta y dice, yo no voy ahora sí que no me va a coger, yo me voy a esconder de Saturno y no me va a hacer nada. Y entonces Shiva se esconde bajo el Ganges por los 7 años que Saturno pasa por su Sadesati. Y al final de los 7 años, sale de su meditación profunda y de lo más bien se encuentra con Saturno y le dice, jaja, no me hiciste nada, yo estaba meditando bajo el Ganges durante esos 7 años. Y Saturno le dice, ¿eso te crees tú? Te tuve 7 años bajo el Ganges. Yo no sabía esa historia, está bien buena. O sea que no importa si es Shiva, ¿no? O quien sea, Saturno siempre va a tener un efecto sobre cualquier ser, más divino, menos divino, siempre tiene un efecto. Ahora, Shiva lo hizo correctamente, pasó 7 años en meditación, aprendiendo de sí mismo, desarrollándose, y por lo tanto no sintió los efectos. Eso no implicó que tuvo que pasar 7 años que aprendiendo, meditando y desarrollándose. O sea que siempre hay que, como dijiste tú muy bien, desarrollarse y buscar las áreas difíciles de la carta de la persona para entonces que el cantazo que viene de Saturno no sea tan fuerte. Y Prabhu, ya hemos tocado, has tirado pequeños sprinkles respecto mencionando cúspides, mencionando el fanatismo de algunos hindúes respecto a la astrología. Y te quería preguntar un tema que es muy presente hoy en día en la comunidad de internet de astrología. ¿Qué opinas tú respecto a esta tendencia reciente de utilizar rashis tropicales con nakshatras siderales? Esta idea de hacer astrología védica de manera tropical. Pues Yo sé que es un tema controversial. no es tan controversial, de hecho es bastante sencillo de contestar, lo que pasa es que requiere mucho conocimiento antes de poder llegar ahí. Cierto. La realidad es que hace muchísimos años, Ptolomeo, uno de los más grandes Claro. astrónomos de la antigua Grecia, cometió el garrafal error de llamarle Aries a unas estrellas que estaban en el cielo en aquel entonces.
Y ahora resulta que Aries se está moviendo, porque siempre se mueven las estrellas en movimientos retrógrados, y se está desapareciendo, se disipa. La realidad es que cuando uno hace un estudio concienzudo de las escrituras védicas, uno se da cuenta que Rashis no significa signos. Y Significa grupos de 30 grados, pilas. grupo de 30 grados. El grupo de 30 grados define un espacio sideral alrededor de la Tierra que no tiene que ver nada con el espacio sideral y las estrellas. Saber eso hace que uno pueda graficar en una carta natal todos los planetas en una carta perfectamente sideral o una carta perfectamente tropical sin confundir los conceptos. Entonces, están confundidos los occidentales y están mucho más confundidos los orientales, ¿verdad? Los védicos, porque los védicos cometen el error garrafalísimo de llamarle Aries a las estrellas que Ptolomeo le llamó Aries. O sea, Ashwin, Varani y Crítica, exacto. Entonces, ahora resulta que todas ellas se mueven y tú no tienes un punto fijo en el espacio para tú poder fijar tus predicciones, y entonces tienes que seguir cambiando tus puntos hasta que finalmente, porque el círculo se sigue moviendo y no tiene principio ni final, es un bachakra. Entonces, la mejor astrología que ha podido definir esto es una astrología de combinación, donde tú no mezclas el sistema védico que está basado en los nakshatras y no lo mezclas con el sistema occidental que está basado en los rashis. Pero los rashis a nivel occidental no se supone que se llamen Aries, Tauro, Géminis. Pero entonces, vuelve a lo mismo, pero como funciona, aunque sean ignorantes del hecho, pues sirve para predecir mejor que predecir posiciones en nakshatras en los rashis, que es una locura que hacen en India. India tiene un mejor sistema predictivo, que son con los nakshatras. Pero si uno no aprende bien a cómo leer los nakshatras, y uno no sabe, y todavía se están, ahora mismo, en estos tiempos, se están todavía traduciendo libros sobre nakshatras en la India, que todavía nosotros no tenemos ni idea de cómo es que se leen y cómo se deben ver los nakshatras, y cuáles son las deidades que creemos que sabemos cuáles son las deidades que operan, pero no sabemos quiénes son sus amigos, sus enemigos. Cierto. Entonces, las configuraciones de los nakshatras son muy difíciles de ver. Hay un libro muy importante que tiene que salir a la luz, que fue escrito por un gran demonio en la India. Y la gente dice, ¿pero por qué un gran demonio? Bueno, ese fue el demonio que raptó a Sita, la esposa de Rama. Okay. Y cuando ese demonio, ya Ramachandra finalmente lo mata, pero antes de él morir, él le pasa, era la persona más poderosa en el mundo y tenía el conocimiento más grande de Jyotish. Y él en la cama de muerte le pasa a Ramachandra todo el conocimiento astrológico que él tenía, y eso está contenido en unas escrituras. Esas escrituras todavía no se han traducido al inglés. Y en esas escrituras tenemos algunos capítulos que hemos tenido acceso. Es una bendición increíble de cómo realmente el Jyotish en su mayor capacidad de comprensión puede ser una herramienta predictiva espectacular, pero eso todavía no se tiene. Lo que quiero decir con esto es que el que se dice a sí mismo llamarse astrólogo védico está engañando a sus clientes, y el que se dice a sí mismo llamarse astrólogo occidental engaña a sus clientes porque no tiene todo el conocimiento realmente. Como tú decías ahorita, todavía Dios no ha bajado la bendición para que se comprendan todos los componentes. Sí, siempre debemos de dar ayuda a los demás. Sí, siempre debemos ver las cartas y darle posibilidad a los clientes de que vean un futuro halagador, un futuro mejor para ellos si hacen lo que tienen que hacer. Pero la realidad es que la astrología, después de yo más de 30 años de estudiar, y siempre estoy estudiando, siento que todavía está en pañales. Faltan unos cuantos puntos críticos a dilucidar, y hasta que no se diluciden esos puntos críticos no puede avanzar la astrología mucho más. Prabhu, disculpe, ¿cuál es el nombre de este escrito de la Asura que raptó a Sati? Él se llama Hiranyakashipu. Hiranyakashipu. Yo te lo paso. Yo tengo el libro en inglés que compré en India. Es una mala traducción. Las mejores traducciones las consigues de algunos de los capítulos sobre los nakshatras, los consigues en Saptarishi Astrology. Claro. Saptarishi Astrology, ellos, si buscas los nakshatras allí, pones el nombre de algunos de ellos, de algunos de los nakshatras, es posible que te salgan. Tienen como 4 o 5 nada más.
yo pregunté por qué no han seguido traduciendo ese escrito, y es que dice que ellos mismos encuentran que está muy corrupto. No se ha encontrado una traducción o un libro original que ellos puedan confiar. Así de corrupta está la astrología en India. Eh, el maestro mío de astrología, que yo considero que está fuera de serie, él mismo tuvo que aprender sánscrito para él mismo poder traducir los sutras él mismo, porque se daba cuenta que los sutras que vienen de los libros traducidos del inglés al español o del sánscrito al inglés están mal traducidos. Y entonces pues ha tenido que él mismo traducirlo. Y cambia, el concepto cambia completamente de cuál es el efecto, de cuáles son las casas, etc. Sí, y su maestro es hindú, ¿no? No. Ah, perdón. Mi maestro de Yoti se llama Ernst Wilhelm. Ah, claro, Ernst, claro. Ernst Wilhelm, y yo he traducido casi todos sus libros al español. Oh, Yo wow. llevo más de 12 a 15 años con Ernst. Ernst es una luminaria fuera de este mundo. Y la realidad es que él es de mi edad. Y yo me he pasado desde los 16 años estudiando. O sea, obviamente de vidas pasadas él trae todo este conocimiento. Pues no es normal la cantidad de conocimiento que él maneja y él domina. Así que con él yo empecé hace muchísimos años. Yo le traduje el Kala. Él tiene un Sí, software, Kala. y yo fui el que traduje todos los conceptos al español. Los libros, todos los libros de él yo los tengo en español. Casi nadie los tiene, porque obviamente pues todavía hay que editarlos y sacarlos al frente, pero sí he dado muchos cursos, y todos mis cursos y todos mis estudiantes estudian de los libros de Wilhelm, claro. Desde los primeros. Graha Sutras es oro, y es obviamente Bolt of the Heavens, y tengo entendido que él va a sacar ahora Rashi Sutras, que me imagino que tú lo vas a traducir. Sí, yo lo traduzco todo. Yo traduje Bolt of the Heavens al español, claro, que nadie lo tiene. La única copia que existe la tengo yo. ¿En español? En español. Wow. Porque todavía no hemos coordinado para producirlo en masa, claro, como hicimos primero con el de los sutras, ¿no? Graha Sutra. Claro. El Rashi Sutra él no lo ha podido sacar porque él ha cambiado, gracias a Dios, ¿verdad? Él se pudo dar cuenta que la astrología de Parachara es una astrología muy, muy científica, y entonces él ha ido comprendiendo mejor cómo es que los planetas se posicionan dentro de los Rashis, y eso pues ha tomado años, pero realmente es un tipo de conocimiento demasiado profundo. Y yo siento originalmente del corazón que quien estudia de Ernst Wilhelm está bien guiado en general. Me gustó mucho desde que lo conocí hace 12 años, fue una bendición para mí, porque yo venía de la India, y cuando conozco a este ser que es un americano de mi misma edad, pues yo dije, bueno, pues me gustó porque cada me gustaba, ¿no? Pero cada vez que lo escuchaba yo decía, no, pero esta persona no es normal. Y entonces cuando él es el que define, ¿no? Y él encuentra en una noche de meditación, que bueno, quizás tú lo has leído, que el sol, y eso está en el Bhagavad Gita, ¿no? El sol está casado con los Rashis y la luna está casada con los Nakshatras. Claro. Y ese es el pedazo de información que da el Bhagavad Gita y ayuda a separar la astrología de una manera correcta. Y entonces, quizás Ernst es único en este mundo, porque es quizás la persona que fue primero astrólogo occidental y luego fue a la India a estudiar astrología védica, y ha podido hacer una amalgama perfecta. No mezcla los sistemas, by the way. La gente dice que él los mezcla, él no los mezcla. Esa es la maravilla de cómo él mira cada cosa en su perspectiva y sabe cuándo aplicar una técnica de uno de los procedimientos o de las técnicas, y cuándo no aplicarla y cuándo no se pueden aplicar. Y esa maravilla de estudiar con Wilhelm para mí ha sido la gran bendición de mi vida como astrólogo. Y vuelvo y digo, he traducido todos los libros porque todos son increíbles. Ya tengo a más de la mitad el de los Nakshatras. Sí, que él acaba de sacar, que lo sacó, Esas son las 3 páginas. Hay uno que es de los Muhurtas. Sí, el Muhurta. Largo, ese lo tengo ya a mitad. Y yo terminé completo, que soy la única persona que tiene la única copia en español, es de los yogas. Claro. Core yogas. Así que
estás hablando con su traductor oficial al español. Wow, yo no sabía eso, Prabhu, wow. Y 12 años, o sea que tú has visto cómo Ernst ha cambiado. Bueno, no, él empezó con esta cuestión en el 2007, 2008, según yo tengo entendido. O sea que tú lo Sí. empezaste a conocer cuando empezó a cambiar. Él ya daba, lo que pasa es que él ya daba él tenía cosas de tarot que eran bien interesantes antes de esto, y él tenía también unos cursos de audio, que todavía los tiene, que él comenzó antes del 2007 a dar estos cursos a ciertos astrólogos y a ciertas personas. Desde esos entonces yo empecé a escuchar de Ernst. Wow. Entonces, comencé quizás ya a traducir, ¿verdad? Para serte honesto, como hace 10 años, especialmente los primeros textos que me llegaban de él, las primeras clases. Así que, Sí, y perdón. yo también traduje todos los reportes médicos que él tiene. Él tiene unos reportes que son espectaculares. Que se sacan con Cala, ¿verdad? Que se sacan con balloftheheavens.com. Sí. Y todos esos reportes están en español. Yo los traduje todos también. Eso me Wow. tomó un año traducirlos también. Y es como usted menciona, muchas veces yo veo que de la misma manera que gente en Occidente le atrae la astrología védica porque tiene un bagaje, muchas veces se idealiza demasiado y se idealiza mucho esta misma cuestión de que en la India hay muchas escuelas. India es como un continente, diferentes regiones, hablan diferentes idiomas, ya el sánscrito es como el latín allá, ¿verdad? Que es como la lengua franca antigua de los escritos espirituales. Y de los nakshatras realmente lo único que se sabe a ciencia cierta son sus deidades. Todo lo demás son idealizaciones y construcciones que se han hecho desde el medioevo para acá principalmente. Ayuda un poquito el Mahabharata, que tiene algunas historias relacionadas a los nakshatras. Ayuda mucho, pero de que digamos a ciencia cierta, de que tenemos un conocimiento exacto sobre los nakshatras, no es cierto. O sea, todavía falta bastante por definir en la ciencia de los nakshatras, que yo entiendo que es la astrología del futuro. Vamos a estar, yo estoy wow. ¿okay? O sea, porque fíjate cómo lo dice el maestro Wilhelm. El maestro Wilhelm dice que a través de la luna, que rige la intuición, rige la mente, y viene a través de las estrellas, a través de la luna, se transfieren a nosotros la naturaleza sutil de las cosas, mientras que a través del sol, en los rashis, se ve lo que va finalmente a ocurrir. O sea, una cosa es lo que ocurre y se manifiesta, y otra cosa es cuál es la energía que empuja eso para que se manifieste. ¿Cómo crece? Así que desde donde viene, desde cómo crece esa energía hasta que se manifiesta, viene de los nakshatras. Entonces hay que saber de los nakshatras antes de poder tener una perspectiva amplia de lo que se va a manifestar. Tenemos una idea bastante clara de lo que se manifiesta, pero a veces fallamos nuestras predicciones. Así que, ¿qué dice el Bhagavad Gita? Siempre el Bhagavad Gita. Bhagavad Gita dice, Krishna dice, yo soy, mis ojos son el sol y la luna. En otras palabras, ningún yotish debería poder ver la verdad si no está viendo la ciencia a través de la luna y a través del sol también. Entonces, entendiendo esto, hay que ver las posiciones planetarias en su forma tropical, y hay que ver todas las posiciones planetarias en sus posiciones siderales, y la suma de toda esa comprensión es la interpretación de la carta real. Entonces, eso toma más tiempo, porque vuelvo y digo, todavía hay huecos muy grandes en cómo estudiar los nakshatras. Yo estudio también con Ryan Kursak, que es aprendiz de Ernst, y él dice que precisamente lo que usted está diciendo, que ahora mismo estamos viviendo en un renacimiento de astrología, porque no tan solo estamos redescubriendo, a la misma vez tenemos todo este aparato de internet que permite que el intercambio de estas ideas proceda de una manera exponencial y súper rápida. Y de verdad, súper interesante. Prabhu, te quería preguntar, ¿tú tradujiste al español el texto nuevo que sacó de los nakshatras, que se me olvida el nombre, Brahma? Es un texto... Brahmana Naitirilla o Baitirilla. Ese. No, ese no lo he traducido, lo leí hace como una semana. Yo lo leí en inglés, por eso que... Lo leí en inglés. Es realmente muy corto. Yo pienso que yo voy a esperar a que él saque más material de unas cuantas decenas de páginas o cientos de páginas, dependiendo de lo que él... Yo sé que él va a sacar más. Yo estaba esperando incluso que él sacara, antes de los nakshatras, sacara mucho más sobre la ciencia médica, ¿no? Medicina para las personas, porque es más práctico para los clientes. Pero igual,
este, todavía él me dijo que no se siente cómodo en sacar todo lo que quiere, pues está haciendo unos estudios de cómo revelar las enfermedades que va a tener la persona en base a observaciones planetarias. Eso toma más tiempo, pero ahora mismo los nakshatras es algo súper interesante. Yo, pues como te digo, tengo algún bagaje con los nakshatras a través de las historias védicas y a través de este libro que te digo que viene de las historias del señor Ramachandra. Nuevamente el nombre de ese escrito para que la gente lo vea. Ay, te lo De la debo ahora sura, porque de la son sura que raptó a Sita. Ah, no me lo... Irán Yakachipu, pero el nombre del libro te lo debo ahora mismo, No, está bien. te lo puedo pasar luego a tu celular. En confianza, gracias. Pero es un libro que ya casi no se consigue, es carísimo y cuando se consigue realmente no tiene el valor que uno le esperaría, porque todavía no se ha encontrado un modelo base que sea propio para ser traducido. Entonces, todavía estamos esperando este pedazo de información que termine de hacernos entender cómo funcionan los nakshatras. Wow, increíble. Y a mí me encanta Ernst. Yo lo único que quisiera es que Ernst escribiera más y publicara más. Eso es lo único que yo quisiera, porque obviamente el sistema de videos que él tiene es súper bueno, pero yo soy más de libro, yo soy más de tener, tú sabes, de escritura, de tenerlo escrito. Cada cual puede, ¿verdad?, seguir ¿verdad?, cómo le funcione. La realidad Claro. es que, vuelvo y te digo, Una lumbrera, sin duda alguna. es poco probable que exista otro astrólogo como él. Yo he visto, quizás tú eres más joven, pero yo he visto en tiempos pasados, hace 8, 9, 10 años, 7 años atrás, cómo los discípulos de ciertos astrólogos prominentísimos en la India, pues le ponían a Ernst como, tú sabes, reto. El demonio, sí, sí. Sí, como para ver qué decía. Y también le preguntaban a sus maestros y cuáles eran las predicciones. Y entonces, muchos de esos discípulos de esos maestros de la India hoy día son discípulos de Ernst, porque Ernst se los come vivo, ¿no? O sea, realmente su capacidad de poder entender las cosas a un nivel minúsculo es realmente impresionante. Claro, como todo ser humano se equivoca también y también ha tenido que cambiar y restituye ciertos conocimientos y los mejora. Pero de eso se trata ser astrólogo, de mejorar, de aceptar donde uno vio algo que no era lo que era y de momento uno pues poder cambiar la técnica y no pensar que todo lo que ya uno sabe ya es y que eso es el todo, ¿no? Entonces, eso me gusta mucho de Ernst, que a través del tiempo él va cambiando. Claro, es humano como cualquier ser, pero no es un ser humano normal. Yo siempre he No, dicho, definitivo. es un genio. Y como él se proyecta, es una persona que se ve que es bien sencilla, austera, y no te creas, todavía hoy en día en Facebook y en YouTube, tú ves gente atacándolo y es algo que todavía continúa. Y Sin embargo, cuando tú lees, o sea, para una persona que realmente lee y estudia, tú te das cuenta que él podría estar equivocado, pero para tú poderlo corregir a él, tú tendrías que saber más que él, y eso realmente ya de por sí es muy difícil de encontrar. O sea, tú podrías decir, atacar la astrología que él hace, pero ¿con qué argumento? No hay argumento. Eso precisamente es lo que sucede, que muchas veces los debates respecto a esto no es con él, es con otra gente que practica, pero con él nunca debaten, porque él tampoco quiere pelear, tú sabes, él está como que, mira, yo hago esto, lo hago bien, trátalo, yo no estoy diciendo que esto es mejor que lo tuyo, pero todo el mundo lo malinterpreta Lo malinterpreta porque, vuelvo y digo, porque no he estudiado profundamente, correcto. especialmente no se trata de que él pone a todos los planetas en rashis, se trata de que él explica, obviamente, que no se llaman Aries y Tauro y Géminis, pero para propósitos de los occidentales tienes que llamarles de alguna manera, pues él le sigue llamando a los rashis Aries, Tauro, etc. Pero son 1, 2, 3, 4, o sea que... Pero él sabe que no se llaman así, lo que pasa es que ¿cómo le vas a decir si está todo el mundo acostumbrado? Me pasa a mí cuando estoy con un cliente se me sienta de frente y yo le digo, bueno, tú tienes a tu sol en Libra, ¿verdad? Sí, 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 pero a veces estoy viendo la carta desde el punto de vista védico, o sea, entonces, ¿cómo tengo que hablarle a la persona con lo que sabe? Porque si me pongo a hablarle con lo que yo sé, no voy a ser efectivo. Entonces, un poco disfrazarle la verdad a las personas para que puedan aceptar la carta y lo que está diciendo los planetas. Prabhu, para ir ya cerrando, usted es un hombre que lleva en esto ya 3 décadas, más o menos lo que yo llevo vivo. Le
le quería preguntar, o sea, allá afuera hay muchas personas del mundo hispanoparlante que le interesa mucho la astrología, que quieren estudiar, y yo le quería preguntar, ¿qué usted les recomienda a los estudiantes, a los neófitos? Todos somos estudiantes, ¿verdad? Pero ¿qué usted les recomienda a las personas allá afuera que quieran incurrir en estudios astrológicos serios relacionados a la Yotisha? O sea, ¿qué usted puede recomendar a toda esa gente joven allá afuera? Pues ya yo creo que te lo he comentado a lo largo de la conversación. Primero, que estudien las escrituras. Amén. No hay tal cosa como astrología védica, eso no existe. Eso fue un... Lo inventó James Braha en Eso lo inventaron de años para acá. Eh, La realidad es que la astrología védica es, como tú dijiste, es un vedanga de la cultura védica. Significa los ojos o la visión. Para poder tener visión trascendental, hay que estudiar astrología védica, pero la astrología védica tú no la puedes estudiar si no estudias el cuerpo central de la cultura védica, que son las escrituras védicas. Entonces, el cuerpo de conocimiento de astrología es solamente una última funcionalidad que tiene el cuerpo de conocimiento central. Así que no hay manera de que una persona pueda comprender la astrología védica si no conoce el Bhagavad Gita, si no sabe lo que es el Srimad Bhagavatam, si no sabe lo que es los sutras, los Puranas. O sea, no hay manera. Y lamentablemente hoy día pues todos los estudiantes se lanzan a estudiar astrología védica solo porque un astrólogo dice pues voy a dar un curso. Pero hay que ser honestos y decirle a las personas, para poder tener una verdadera comprensión y entender a profundidad esto, hay que estudiar las escrituras profundamente. Wow, qué buena conversación, mano, de verdad. Juan Prabhupada Das, ¿verdad? Ese es disculpa si, corrígeme si estoy correcto. Prabhupada Das significa gran acompañante, ¿verdad? O acompañante mayor. No, esa es la ilusión del ego, ¿no? Mi maestro espiritual en su sabiduría, Prabhu significa maestro, Ok. Pada significa pies, Pies. Anuga significa seguidor y Dasa significa sirviente. Entonces mi nombre a grosso modo, traducido al español sería el sirviente de los seguidores que se reúnen a los pies del gran maestro. Así que yo soy el último en la fila. Pero el último será el primero. El último, totalmente el último, siempre sirviéndote a ti, sirviendo a todo el mundo, ¿verdad? Acordándome de que somos sirvientes y no somos amos, ¿verdad? Es muy importante también esa interpretación personal para poder avanzar también, incluso en astrología. Wow. Pues Juan Prabhu, muchísimas gracias por estar aquí. Me gustaría en algún momento repetir esto y a tener otras conversaciones, porque yo no sabía que tú conocías a Ernst y esto me ha volado la mente. De verdad, muchísimas gracias. Gracias por estar aquí. Y antes que nos vayamos, si puedes, ¿dónde la gente puede conseguirte para consultas, tu website, tu email, información de contacto en general? Bueno, como tú bien explicaste al principio de tu podcast, o no sé cómo es la entrevista. No, esto es YouTube. YouTube. Podcasts son muy tecnológicos para mí. Yo soy ingeniero, ¿verdad? Y trabajo full time, así que dedico a la astrología menos tiempo, pero atiendo clientes. Si alguno quisiera concertar alguna cita conmigo, me pueden escribir astrologiapr@gmail, astrologiapr@gmail.com, y con mucho gusto pues seteamos un momento para hacer una carta con más tiempo. Por lo general yo hago 1 o 2 cartas a la semana, no tengo más tiempo ahora mismo. Wow. Pero pues cuando voy a Puerto Rico o cuando no estoy trabajando de ingeniero, pues lo hago full time. Pero pues ahora no. Claro. Pues muchísimas gracias, Juan Prabhu. Pase buen día, buenas tardes y Buenas namaste. tardes. Muchas Cuídate, gracias. Fernando. Arriba.